Bienvenidos a un nuevo episodio y vamos a hablar de Podcast 2.0. Los que me conocen, me siguen en redes sociales, incluso los últimos videos que he hecho, ya ven que ha tenido relación con todo el tema de Podcasting 2.0, plataformas, tecnologías que están relacionadas con el Podcast 2.0. Y a lo mejor alguien se pregunta qué cosa es el Podcast 2.0, que me están contando y no sé qué cosa es. Yo lo puedo decir de una forma resumida. Lo voy a decir de una forma resumida. Ya si quieres ver un poco más en detalle, te quedas viendo el video. Pero básicamente el podcast 2.0 es el mismo podcast que conocemos hasta el día de hoy. O sea, un medio, un archivo MP3 que se transmite por un RCS, o mejor dicho, al que llegas mediante un RCS que indica dónde está el fichero MP3 y que básicamente añade etiquetas nuevas a ese RCS que lo convierten en algo más poderoso, algo más interactivo, algo que va un poquito más allá de lo que teníamos hasta ahora. Listo, se acabó el podcast. Eso es podcast 2.0. Pero no, vamos a ir un poco más a fondo para que entiendan bien de qué va todo esto. Yo podría decirles con mis palabras todo lo que he aprendido al respecto, pero voy a apoyarme mejor de un artículo muy bien escrito por alguien que sabe más que yo del tema, Gary Arndt, que él escribió todo un post en Medium donde explica claramente qué cosa es el podcast 2.0. Y vamos a revisarlo. Yo lo voy a ir traduciendo con mis palabras. Está en inglés, pero vamos a llevar al español para que, esto llegue a más personas y a lo mejor si alguien tiene duda, un amigo tiene duda, tú le pasas este video y así sale un poco de esa duda. Entonces, ¿qué cosa es el podcast 2.0? Según Gary Arndt, según él no, él explica que el podcast 2.0 o el podcasting 2.0 es un término general que cubre una colección de iniciativas para avanzar en la tecnología de podcasting. Y descentralizar el podcasting. Porque esto es lo más importante del podcast 2.0. Es buscar un podcast más descentralizado. Recapitulemos. En el día de hoy, el directorio por excelencia, el directorio en sí, para todo el tema de podcasting fue Apple Podcast. Spoiler, ya no es el más completo. Pero bueno, esa era o es todavía la referencia para muchas personas, muchos podcasters, etcétera, etcétera. Luego llegó Spotify y también se ha convertido en un actor importante en todo el tema de podcasting. Y como esto han llegado otras plataformas que están intentando ser directorios importantes en este sentido. El problema de esto es que son compañías privadas que tienen todo centralizado, que no te explican cómo es que funcionan las cosas. No es algo que está abierto y por ende, como todo lo cerrado, pues crea dudas. Entonces, el podcasting 2.0 lo que está buscando es ser más descentralizado, depender menos de estas compañías y entregar lo mismo, pero de una forma más abierta. Punto. No es más que eso. Entonces, ¿quiénes están detrás del podcasting 2.0? Bueno, como no puede ser de otra forma, a pesar de que hay muchas tecnologías detrás de todo esto, está Adam Curry, que básicamente es llamado el padre del podcasting, y está también Dave Jones, que es un programador, administrador de sistemas, que digamos es la parte técnica, o está haciendo la parte técnica de todo esto. Ellos dos crearon Podcast Index, que es un directorio, es ahora para mí el directorio de podcasting, que si van a podcastindex.org, ahí tienen un buscador que pueden encontrar prácticamente cualquier podcast que esté, por supuesto, en abierto y no esté privatizado. Lo van a encontrar ahí sin ningún problema. Entonces, bajo la sombrilla, bajo todos estos proyectos, o sea, bajo el proyecto Podcast 2.0, hay una serie de iniciativas, menciono las 4 aquí en el artículo, que hacen esto posible, ¿ok? El primero, Podcast Index, como ya les dije, es el directorio donde están indexados todos los podcasts disponibles con un RSS feed. Mientras esté abierto, va a estar ahí. Y aquí explica, el por qué
que fue lo que dije anteriormente, que es el tema de descentralizar todo esto, que es separarse un poco de estas compañías que son sumamente cerradas. Y más que cerradas, el principal problema con estas compañías como Apple y demás es que no innovan nada en el tema de podcasting. ¿Ok? Ellos simplemente se ciñen a lo que viene funcionando hace 20 años y no han cambiado absolutamente más nada. Bien, y esto está cambiando con el podcast 2.0. Luego tenemos el podcast Namespace, que aquí es donde viene lo interesante, el meollo del asunto. Bueno, una de las cosas interesantes, vamos a ser claros. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este podcast Namespace, lo que está haciendo es añadir nuevas funcionalidades al RSS. Para ello han creado nuevas etiquetas, hay otras que están todavía en discusión, pero ahora mismo hay etiquetas que están disponibles que se pueden utilizar en tu RSS y que le van a dar un valor añadido a tu podcast. Debo decir, si no saben qué cosa es Castopod, en mi video anterior expliqué cómo instalarlo. Es una plataforma de podcasting, un hosting de podcasting, y Castopod cumple con todas estas etiquetas. Las tiene todas, si mal no recuerdo. Así que se los recomiendo. Entonces, la primera etiqueta que vamos a encontrar es Podcast Locked. O sea, es la opción de cerrar, no cerrar, sino de bloquear el podcast para que no pueda ser importado a otra plataforma. ¿Ok? En teoría, si tú pones esta etiqueta, cuando otra plataforma intenta importar tu podcast, le dice negativo, no vas a importarlo. Esta opción sale es más, se lo vamos a enseñar. Vamos a entrar aquí a panel de administración de cómo pienso digo. Y en la opción de podcast, ¿dónde fue que lo vi? Creo que fue aquí en editar podcast. Al final, aquí hay 3 opciones. La primera está marcada y dice prevenir que este podcast sea copiado. ¿Ok? Esa opción está ahí. Con lo cual, como les decía, Castopod cumple con todas estas nuevas etiquetas. Bien. Luego tenemos Podcast Transcript, que, bueno, como su nombre lo indica, es básicamente una etiqueta que se utiliza para vincular transcripciones o archivos con subtítulos para nuestros podcasts. Tenemos Podcast Funding, que es algo interesante porque te permite, como creador independiente, de alguna forma, independizarte de plataformas que te sirven de pasarela de pago para que tu podcast sea remunerado. O sea, básicamente con esta etiqueta tú puedes añadir servicios como PayPal o Patreon o que tú quieras, y mediante ese servicio tus oyentes te pueden retribuir tu contenido, lo que tú haces, de forma monetaria. Bien. Luego tiene los podcast chapters. Esto es importantísimo también. Es básicamente la capacidad de dividir tu podcast por, se dice episodio o algo así, por segmentos. Y esto se puede hacer a día de hoy con ciertas aplicaciones que lo tienen disponible, pero repito, con Castopod se puede hacer también de forma bastante simple. Luego está Podcast Soundbite. El Soundbite es un extracto de audio que tú vas a preparar para que enganchar a tu audiencia. ¿Ok? La típica promoción que se ve por ahí de un extracto de un podcast. Bueno, eso se puede hacer también con esta nueva etiqueta y se puede hacer también con Castopod de forma gráfica. También se los voy a mostrar por aquí para que vean. Selecciono un episodio, el que sea, y aquí a la izquierda tengo la opción de Soundbites, y en nuevo Soundbites yo puedo escoger qué segmento del podcast quiero convertir en ese pedazo de sonido promocional, y bueno, ahí lo puedo crear, con lo cual está muy bien. También se difunde mediante el RSS, con lo cual te llegará como un episodio más de podcast, ¿ok? Entonces está bastante chulo eso. Tenemos además Podcast Person. Esto
También está curioso, es muy, muy chulo porque básicamente tú puedes etiquetar personas que participan o se mencionan en tu podcast. Así de simple. Si vamos a Castopod, yo puedo, por ejemplo, entrar aquí a un episodio de nuevo y en administrar personas yo puedo añadir qué persona participa en el podcast y qué rol tiene dentro del podcast. Para añadir personas, vamos aquí atrás, al principio de todo, vamos a ir vamos más atrás, aquí, todas las personas. Tú puedes añadir una persona simplemente poniendo una foto, poniendo el nombre, poniendo una URL para más información de la persona. Y cuando vamos al sitio web, por ejemplo, si vamos aquí acerca de, van a ver que hay una persona que participa en este podcast. Y si pinchan ahí, lo que va a hacer es decirte que es Ernesto Acosta, de ese rol que tiene. Y si pinchas en mi nombre, te lleva a mi página web. ¿Ok? Esto lo puedes poner también por cada episodio en específico. Puedes poner qué personas participan, qué personas están asociadas al episodio. No sé, haces un podcast de poema, por poner un ejemplo. Y pones ahí a Pablo Neruda. No sé, puedes poner una foto de Neruda para enlazar a esa persona en el episodio. Listo, se acabó. Eso está bastante, bastante curioso. Luego tenemos la etiqueta episodio, que bueno, esto se complementa con el tema de las temporadas y demás. Tenemos la etiqueta trailer, que evidentemente se usa para definir la ubicación de archivo de audio o video, que va a servir como trailer para un podcast. Tenemos la etiqueta licencia, evidentemente, para establecer una licencia para nuestro podcast. Tenemos Alternate Enclosure, que según esto se define o está diseñado para proporcionar suficiente información al reproductor de podcast para poder determinar qué tipo de medio admite junto con los formatos disponibles. Esto supongo que sea para el típico reproductor que te dice puedes ver aquí audio, video, etcétera, etcétera. Está también Podcast GUID, que esto ya tiene más que ver con Podcast Index y la forma en que identifica los podcasts. Y hay una etiqueta que no veo aquí, me la salté o no está aquí todavía, que es Podcast Lifetime o algo así, que básicamente lo que te permite es hacer un live, o sea, te permite transmitir tu podcast en vivo. Ya esto se probó no hace mucho, hace unos días, en un podcatcher. No recuerdo ahora el nombre del podcatcher, pero se probó con suficiente éxito. Básicamente lo que hace es enlazar a, por ejemplo, un servidor de IceCat. IceCat es una vamos a decir, aplicación, plataforma que se usa para hacer transmisiones en vivo, ¿ok? Y tú puedes crear tu propio servidor IceCat, poner la etiqueta que vas a transmitir por ese servidor, darle el enlace a alguien, qué sé yo, y lo puedes escuchar por ahí, lo puedes escuchar desde el podcatcher que tenga soporte para esto. Lo más importante de todo es que si el podcatcher no implementa esto, no hacemos nada, ¿ok? El podcatcher tiene que implementarlo. Y hay muchos podcatchers que lo están haciendo, de hecho, ¿ok? Hay aquí en Podcast Index, vamos a ver, podcastindex.org. Ahí, donde es que está, aquí, en apps. Ahí están listadas todas las aplicaciones, plataformas, etcétera, etcétera, que están implementando de forma parcial o completa las características de Podcast 2.0. ¿Ok? Son un montón. Así que, bueno, está creciendo. Espero que sean más y más cada vez, porque esto está muy interesante. Luego, ya salimos de lo que es Podcast Index, ya salimos del namespace. Ahora viene el podping. El podping es básicamente una notificación que está basada en el blockchain. Ya está. Punto. Eso lo bueno que tiene es que reduce grandemente el tiempo en que se demora actualizar la información de un podcast para que notifique que hay un episodio nuevo.
No sé a ustedes si les pasa, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que según qué podcatcher yo publico un podcast o publicaba un podcast y se demoraba en llegar al podcatcher en unos más que otros. Esto en teoría con Podpin, esto en teoría con Podpin no debe pasar, con lo cual está bastante chulo. Por último, no menos importante, tenemos el valor por valor. O sea, básicamente, esto es lo que te está diciendo, es que por tu contenido, tus oyentes te pueden retribuir, te pueden pagar con Bitcoin. Vamos a decir que con criptomonedas te pueden pagar por lo que estás haciendo. O sea, es una forma de contribuir contigo, de ayudarte y demás. Esto ya les digo, es muy interesante en general porque te da la posibilidad de explorar nuevas cosas con tu podcasting. Te da la posibilidad de expandirte un poco más, de depender menos de empresas más grandes, de empresas centralizadas. Y una vez que se va implementando en todas las partes, imagínense la facilidad que puedes tener de estar escuchando tu podcast favorito o un podcast nuevo, qué sé yo, y que tengas un botón que simplemente lo pinches y te permita darle a ese podcaster dinero porque te gusta lo que está haciendo. O sea, entre esto y todas las etiquetas nuevas y el directorio de podcast, Podcast Index, no sé, esto se está volviendo muy, muy interesante y sobre todo muy, muy, vamos a decir, interactivo, ¿no? Lo veo más, ya no es tanto, ¿saben? Esa sensación de que tú hacías un podcast y tenías que esperar a que, no sé, a que el oyente escuchara, te respondiera por algún medio, que tú pongas ya sea tu correo, un grupo de Telegram, o un sistema de comentarios específico. No sé, ya siento que todo esto va un poco más eh, cambiando a algo más interactivo. Tampoco lo vi aquí, pero sí escuché por alguna parte de que hay etiquetas que permiten incluso ahora enviar comentarios. Los comentarios que te dejan en tus podcasts los envían al RCS y en el podcast puedes leer los comentarios e incluso responder. No sé bien, o sea, no quiero hablar por hablar, pero me pareció escuchar algo de esto. Así que les digo, vienen cosas muy interesantes para el podcast 2.0. Ya yo estoy montado en el carro con Castopod. Me está gustando mucho la experiencia y no sé, espero que si eres podcaster también te unas pronto porque te puedes quedar atrás. Así que lo dejo por aquí y hasta la próxima.